vamos a ver derivadas direccionales y vector gradiente. ¿Ok? Aquí hay una pequeña introducción. Bueno, la definición de la derivada direccional de la función f es la dirección del vector unitario u, por eso se pone así como en negrita, si se pone u sombrero, porque tiene que ser un vector cuya norma sea 1, en el punto p sub 0, x sub 0, y sub 0, está dada por la siguiente fórmula: la derivada de f a de u evaluado en x sub 0, y sub 0 es el límite cuando t tiende a 0 de f evaluado en el punto x sub 0, y sub 0 más t veces, que es la variable que corre en el límite, por el vector unitario. Y esto menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 partido por t. Claramente hacer el cálculo de la derivada direccional calculando el límite es más complicado, por lo tanto lo que nosotros vamos a ver después, vamos a ver cómo encontramos la derivada direccional de una función evaluada en un punto en una cierta dirección de un vector unitario, usando el concepto de gradiente, ¿ya? Para evitar pasar por este cálculo del límite. Entonces, por ejemplo, encontrar la derivada direccional de la función f de x, y igual a x al cuadrado y más x en la dirección del vector u, raíz de 2 medios, raíz de 2 medios, en el punto p sub 0, 2,1. Entonces, para encontrar la derivada direccional de esta función, lo que vamos a definir previamente es el vector gradiente. ¿Qué cosa es el vector gradiente? Que se denota con esta fórmula, corresponde a el df a dx por el y sombrero más df a dy por el j sombrero, que en el fondo es el vector df a dx, df a dy, ¿ya? Entonces, en este caso particular de este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el gradiente de la función evaluada en el punto, producto punto, con el vector unitario, que nos da la dirección solicitada, y esto vamos a hacer producto punto de estos dos, y esto nos va a dar un número real que corresponde efectivamente a la derivada direccional de la función f en el punto p sub 0, x sub 0, y sub 0 en la dirección del vector u. Entonces, en el ejemplo particular que teníamos acá definido, lo que tenemos que hacer, a ver, voy a rayar encima de la, si me deja, acá, vamos a tener primero lo siguiente, que cerciorarnos que efectivamente ese vector u es unitario. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros sacamos la norma de este vector, la norma de este vectorcito, va a ser igual a la raíz de esto al cuadrado, que sería 2 partido por 4, que sería 1 medio, más esto al cuadrado, que sería 1 medio, y eso efectivamente nos da 1. Por lo tanto, este ya es un vector unitario, por lo tanto no tendríamos que normalizar. Entonces vamos a sacar el gradiente de f, que va a ser igual a la derivada de esto respecto de x, que sería 2xy más 1, y la derivada de f respecto de y, que sería x al cuadrado. Esta que está acá tiene que estar evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, en el caso en el punto 2,1. Y esto, producto punto con el vector unitario que nos representa la dirección. Ay, no me deja escribir ahí. No me deja escribir. Que sería raíz de 2, raíz de 2 medio. En un ratito más se supone que va a aparecer lo que acabo de escribir ahí. Entonces vamos a evaluar primero esta expresión. Ya, me voy a ir a la pizarra porque no me está dejando escribir acá. Entonces nos vamos a la pizarra mejor. A la pizarra. Ya, y ahí vamos a hacer el ejercicio. Entonces teníamos que la derivada direccional, encontrar la derivada direccional de f de x, y igual a x cuadrado por y más x en la dirección del vector u sombrero, que es raíz de 2 medios, raíz de 2 medios. Entonces el gradiente de f sabemos que es la derivada de f respecto de x por y sombrero más la derivada de f respecto de y
por j sombrero, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho ya que la derivada de esto respecto de x es igual a esto, por y sombrero, más la derivada de f respecto de y, que es x al cuadrado por j sombrero. Y esta la tenemos que evaluar en el punto p sub 0, no lo noté, que es el punto, se me perdió el punto, acá está, el punto p sub 0 es el 2,1, ¿ya? Entonces evalúo en 2,1, nos va a dar 2 por 2, 4, por 1, 4, y aquí al cuadrado que sería 4, en el punto, perdón, más 1, 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4, más 1 nos da 5, aquí, nos da 5. Entonces luego, la derivada direccional de f en la dirección de u, evaluado en el punto 2,1, va a ser igual al producto punto entre este vector y el vector unitario, que es raíz de 2 medio, raíz de 2 medio, que corresponde a la dirección, y eso va a ser 5 medio raíz de 2, que sería este por este, más este por este, que nos quedaría 2 raíz de 2. Y eso va a ser igual a 9 medios raíz de 2, que es la respuesta a nuestro problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y en el apunte para que practiquen, acá abajo aparecen varios ejercicios propuestos, ya, donde se pide calcular la derivada direccional de un respectivo punto. Y esto es cuando tenemos una función que depende de aquí y aquí, y acá aparecen más funciones, por ejemplo, que dependen de x, y y z. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Ya. Para practicar. Ahora veamos las propiedades de la derivada direccional. ¿Ok? Primero, y no menos importante, vamos a tener esta propiedad que aparece acá, que la derivada direccional, esta es otra notación que representa la derivada direccional de f en la dirección de u, que ya vimos que era igual al gradiente de f evaluado en el punto, por el vector unitario, va a ser igual al módulo del gradiente de f multiplicado por el módulo del vector unitario, que ya sabemos que es 1, multiplicado por coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que esto es igual al módulo de f por coseno de teta. Entonces, la función f crece más rápidamente cuando coseno de teta vale 1. O cuando teta en el fondo es igual a 0, ¿no es cierto? Porque coseno de qué ángulo nos da 1, el ángulo es teta igual a 0. O cuando el vector unitario está en la dirección de la gradiente de f. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en cada punto P de su dominio, f va a crecer más rápidamente en la dirección del vector gradiente de f en P. Y la derivada en esta dirección corresponde a lo que aparece acá. Perdón, a esta que está acá. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo va a ser la derivada direccional de f en la dirección de u va a ser igual al módulo de la gradiente de f por coseno de 0, y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la derivada direccional de f en la dirección de u va a ser igual al módulo de gradiente de f. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, de manera similar, f crece, entonces, ¿qué concepto estamos, que después se va a utilizar en aplicaciones? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el lápiz, que la función f crece más rápidamente en esta situación, ¿ya? O sea, en el fondo va a ser cuando esto sea igual a esto, ¿de acuerdo? Entonces, de manera similar, f decrece más rápidamente en la dirección de menos gradiente de f, ¿ya? Y la derivada en esta dirección va a ser igual a esta que está acá, ¿ok? Cualquier dirección del vector u ortogonal a un gradiente de f, donde el gradiente de f tiene que ser el vector distinto del vector nulo,
es una dirección de cambio nulo en F, porque en este caso el coseno de teta va a ser igual a pi medios, ¿ya? Entonces, estas características nos van a permitir, por ejemplo, bueno, aquí aparece el apunte así como de gotitas, ¿ya? Entonces, gradiente de f por 0 igual a 0, entonces, por ejemplo, en funciones, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las propiedades cuando tenemos funciones en 3 variables? Entonces, cuando nosotros tenemos funciones en 3 variables, vamos a tener las siguientes propiedades, que son equivalentes a las anteriores. Si, por ejemplo, tenemos una función derivable, f de x, y, z, y un vector unitario u sub 1 por i sombrero, u sub 2 por j sombrero, más u sub 3 por k sombrero en el espacio, vamos a tener que gradiente de f, claramente, bueno, es la derivada de f respecto de x por i sombrero, más la derivada de f respecto de y por j sombrero, más la derivada de f respecto de z por k sombrero. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección de u, que corresponde, ya habíamos visto, a gradiente de f producto punto con el vector unitario, esto es igual al módulo de la gradiente de f por el módulo del vector unitario por coseno de teta. Y esto, a su manera, dado que sabemos que el módulo del vector unitario es 1, esto es igual a gradiente de f por coseno de teta. Y esto que está acá corresponde a df a dx por u sub 1, porque más gradiente de f por i por u sub 2, más gradiente de f a de z por u sub 3, que no es otra cosa más que el producto punto entre la gradiente de f por punto el vector unitario. La derivada direccional entonces puede escribirse siempre de esta forma. De manera que las propiedades anteriores, cuando vimos las tres propiedades de las funciones en 2 variables, se aplican también cuando estamos frente a 3 variables. Entonces, en cualquier punto dado, f crece más rápidamente en la dirección de gradiente de f y decrece más rápidamente en la dirección de menos gradiente de f. Espérenme. Voy a subrayar acá. La dirección del máximo crecimiento es la dirección de gradiente de f, y la dirección de máximo decrecimiento es en menos gradiente f. Y en cualquier dirección ortogonal a gradiente de f, la derivada se anula, o sea, la derivada se hace 0. ¿Ok? Oh, me olvido de borrar las rayitas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en este ejemplo, calcular la derivada direccional en el punto. Vamos a hacer uno en 3, de 3, un ejemplo en 3, en R3. Una función de 3 variables. ¿Ya? Ya, vamos a ir a la pizarra. Acá. Por ejemplo número 2. Calcular la derivada direccional de f de x, y, z igual a x por seno de y por z en el punto P, el 1,3,0, en la dirección, en la dirección del vector u igual a i sombrero más 2j sombrero más menos k sombrero. ¿De acuerdo? Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué sería? Tenemos que ver si el módulo de este vector, si la norma de este vector tiene norma 1. Entonces vamos a ver. El módulo va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, 5, 6. Y es raíz de 6, que obviamente es distinto de 1. Por lo tanto, este vector no es unitario, ¿no es cierto? Unitario.
Luego lo que tenemos que hacer un nuevo vector así, que lo debemos montar con ese sombrerito, que es igual a este vector dividido por la norma de este vector, ¿no es cierto? Que en el fondo va a ser el sombrero, cada una de las componentes dividida por el vector, o sea, va a ser el vector 1,2, menos 1 dividido por la norma, por la raíz de 6, que va a ser 1 partido por raíz de 6, 2 partido por raíz de 6, menos 1 partido por raíz de 6. Si uno quiere lo racionaliza, si no lo deja así tal cual. Por lo tanto, este sería el vector unitario con el cual vamos a trabajar, que representa la dirección solicitada en el problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder encontrar la derivada direccional? Bueno, tenemos que sacar el gradiente. El gradiente de f va a ser la derivada de f respecto de x por y sombrero, más la derivada de f respecto de y por j sombrero, más la derivada de f respecto de z por k sombrero, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, en este caso la función era, se me olvidó cuál era la función. La función era x, x por seno de y z. Entonces, como f de x, y, z es igual a x por seno de y z, la derivada de esto respecto de x sería seno de y z por y sombrero, más la derivada de esto respecto de y, que va a ser la derivada del primero respecto de y, que es 0 por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, ¿no es cierto? La derivada de seno de algo es coseno del algo, por la derivada de lo de adentro del argumento respecto de y por el primero sin tocar, ¿no es cierto? Más la derivada de f respecto de z, que de nuevo va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, la derivada del segundo por perdón, la derivada del primero es 0 por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería de nuevo coseno de iz por la derivada de lo de adentro respecto de z, que es y, multiplicado por el primero. Entonces, si ordenamos un poquito esto, nos va a quedar seno de iz por y sombrero, más xz por coseno de iz, por j sombrero, me comí el j sombrero ahí, y acá me comí el z sombrero. El k sombrero, el k sombrero, el k sombrero. Entonces, más x por y, coseno de iz por k sombrero. Entonces ahora tenemos que tomar la gradiente de f y evaluarla en el punto p sub 0, que en nuestro caso es el punto 1,3, acá está, el 1,3,0, ¿cierto? Entonces en el 1,3,0 va a ser igual a seno de y por z, seno de 0, ¿cierto? Coma, x por z que sería 0 por coseno de y por z, que es coseno de 0, coma, x por y que sería 3 coseno de y por z, que sería coseno de 0, ¿cierto? Y esto nos va a quedar seno de 0 es 0. Y esto es 0 por coseno de 0, que es 1, o sea, 0. Y el otro 3 coseno de 0, que es 1, por 3 nos quedaría 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por lo tanto, nos va a quedar que la derivada direccional del punto 1,3,0 en la dirección del vector u va a ser igual a el gradiente de f, el producto punto, voy a escribirlo acá abajo, o sea el 0,03, producto punto con nuestro vector unitario, que era 1 partido por raíz de 6, 2 partido por raíz de 6, menos 1 partido por raíz de 6, y este producto punto nos da como resultado menos 3 partido por raíz de 6. Y eso es lo solicitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Bien.
ahora volvemos al apunte. Ya. A ver, bueno, y aquí hay varias aplicaciones donde vamos a tomar una aplicación, vamos a hacer un ejercicio de una aplicación, la típica que tiene que ver con placas. A ver, vamos a hacer, vamos a ir a la pizarra y vamos a ver una aplicación. Ya, por ejemplo, por acá tengo un ejercicio, lo voy a anotar acá. Ya, por ejemplo, supongamos, ejercicio número 3. Supongamos que la temperatura, ay, me salió fea la letra esa. Supongamos, ya ahora escribí más bonito. Supongamos que la temperatura en un punto X, Y, Z en el espacio está dada por la fórmula T de X, Y, Z igual a 80 partido por 1 más X cuadrado más 2Y cuadrado más 3Z cuadrado. ¿Ya? Entonces uno toma un punto en el espacio, le mide la temperatura y lo que nos dé al evaluar T en ese puntito va a ser un número y ese número corresponde a la temperatura de un punto específico. ¿De acuerdo? Entonces, donde T está medida en grados centígrados. ¿Ya? X, la Y y el Z están medidas en metros. Están medidas en metros. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura respecto al punto 1,1, menos 2. Y además esa es una pregunta, y la otra pregunta es, ¿cuál es la máxima tasa de incremento? ¿Ya? Entonces se supone que es como una placa. Hay una placa y hay un cierto punto en esa plaquita, por ejemplo, sobre una placa, por ejemplo, hay un cierto punto X, Y, Z. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura respecto de este punto, considerando el punto 1,1, menos 2? Fíjense que tenemos el punto 1,1, menos 2, y aquí hay un montón de direcciones, ¿no es cierto?, que podría aumentar a partir de este punto, podría aumentar para allá. Aquí sería la temperatura máxima, o podría aumentar para acá, o podría aumentar para abajo, en fin, hay infinitas direcciones posibles partiendo de este punto, donde nosotros podríamos en esta placa encontrar donde aumenta más rápido la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa máxima tasa de incremento? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para responder esta pregunta, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar primero el gradiente. ¿Ok? Entonces, solución. Hacerlo con otro lápiz. Solución. Primero sacamos el gradiente de la función t de x, y, z. Y este va a ser igual. Fíjense que la función, la voy a escribir por acá abajito, t de x, y, z es un cociente, ¿no es cierto? Es 80 partido por 1 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para sacar la derivada
de esto que está acá va a ser igual, bueno, sacamos primero dt a dx por i sombrero más dt a di por j sombrero más dt, la derivada dt a dz por k sombrero, ¿cierto? Entonces va a ser igual. dt a dx es la derivada de esto respecto de x, que va a ser la derivada de lo de arriba por lo de abajo, que sería 0 por lo de abajo, 0, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin tocar, ¿no es cierto? Sería entonces la derivada de lo de abajo respecto de x, que es 2x por 80, ¿cierto? Menos. Y esto partido por todo el denominador al cuadrado, ¿cierto? Esto por i sombrero. ¿Estamos de acuerdo? La derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Después, de nuevo, dt a di. Entonces, de nuevo, vamos a tener, que me quedó chueco eso. Súper chueco. Ahí. Y voy a aprovechar de aquí abajito hacer la otra rayita al tiro. Ya. Y acá, de nuevo, vamos a tener el mismo denominador al cuadrado. Va a ser la derivada de lo de arriba, que es 0 por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo respecto de i por lo de arriba, ¿no es cierto? Entonces va a ser la derivada de lo de abajo respecto de i, que sería menos 4i por 80, y esto por j sombrero, más, lo mismo acá por el k sombrero, que sería el denominador al cuadrado, la derivada de lo de arriba, que es 0, por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo respecto de z, que sería 2 por 3, 6z, por lo de arriba sin tocar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Vamos a ordenar un poquito esto, vamos a borrar la función. Entonces, si se fijan, nos quedó esto, gradiente de t, en el punto x, y, z, entonces va a ser igual a menos, podemos poner un menos 160x partido por 1 más x al cuadrado más 2y cuadrado más, voy a ocupar, en realidad no voy a escribir lo de nuevo, sino que vamos a ocupar el mismo, como esto queda todo grabado y guardado. Estoy grabando, ¿no es cierto? A ver, sí, perfecto. Entonces nos va a quedar acá arriba, voy a borrar, nos queda menos 2x por 80, nos queda menos 160x, ¿cierto? Menos 160x. Y acá, menos 4 por 80 sería menos 320x, y perdón, entonces nos va a quedar menos 320y, y acá, de la misma manera, 6 por 8, 48, sería menos 480 z, me parece que nos dio. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto es el gradiente de t en el punto x, y, z cualquiera. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar evaluarlo en el punto p sub 0, que es el 1,1, menos 2, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, al evaluar, va a ser, a ver, bueno, al evaluar y desarrollar nos queda menos 5 octavos, ya lo tengo calculado, menos 10 octavos, J sombrero, J sombrero, más 30 octavos, K sombrero. ¿Okay? ¿Ya? Esto es evaluando, en vez del X, en vez del X poner un 1, en vez del Y poner un 1, y en vez de Z poner el menos 2 en esta expresión. Entonces eso lo podemos escribir como 5 octavos por menos I sombrero, menos 2J sombrero, más 6K sombrero. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que chequear si efectivamente, bueno, entonces, esto que está acá, por lo tanto, vamos a tener que la temperatura, por lo tanto, la temperatura se incrementa
con mayor rapidez en la dirección de... en la dirección del vector gradiente. O sea, a ver, voy a borrar un poquito acá arriba. Claramente la dirección de este vector es la misma dirección del vector menos i sombrero menos 2j sombrero. Ay, no sé qué hice. Me fui a la pantalla, a la pizarra. Ya, ahí. Claramente la dirección de este vector, que es el vector gradiente, es la misma dirección de este que está acá, ¿no es cierto? Entonces podemos considerar, dado que es una constante por este vector, o sea, por lo tanto, se incrementa en la dirección de menos i menos 2j más 6k sombrero. Esa sería la respuesta de la primera. Y la respuesta de la segunda, la tasa máxima de incremento es la longitud del vector gradiente. Longitud del vector gradiente. Gradiente. O sea, en el fondo la norma del vector gradiente de t evaluado en el punto que encontramos, 1, 1, menos 2, y esto al hacer el cálculo nos va a dar, bueno, 5/8 por la norma del vector menos i sombrero menos 2j sombrero más 6k sombrero, y esto nos da 5 al hacer el cálculo por raíz de 41 partido por 8. ¿De acuerdo? Bien, esto es una aplicación de lo que acabamos de ver. Ahora vamos a volver al apunte. Ya, fíjense que aquí hay un ejercicio que es súper parecido, ya, más o menos similar. Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo relacionamos esto con los planos tangentes y rectas normales? Recordemos la siguiente definición. El conjunto de los puntos, esto ya lo habíamos, bueno, sí, todo lo habíamos, ya. El conjunto de los puntos x, y, z en el espacio, donde una función, tenemos una cierta función, ¿cierto? Donde una función de 3 variables independientes tiene un valor constante, o sea, cuando en el fondo nosotros, por ejemplo, tomamos una función que depende de x, y, z, en el momento en que esto es constante, corresponde a una superficie de nivel de la función, ¿de acuerdo? Entonces son como estas que están apareciendo acá. Son superficies nivel, pero no es curva de nivel, que eran cortados por unos planos, sino que estos corresponden a estos segmentos que están acá. Imagínense ustedes, por ejemplo, si consideramos la función f de x, y, z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto que está acá, esto que está acá, por ejemplo, lo igualamos a la constante c igual a 1, nos va a dar esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, que corresponde a una esferita chica que está aquí abajo, adentro, ¿no es cierto?, que sería la esfera de radio 1. Pero si ahora nosotros, por ejemplo, consideramos que esto es igual a c, donde c vale 2, nos va a quedar, fíjense, la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. Si uno eleva esto al cuadrado, nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2 al cuadrado, que sería la ecuación de una esfera de radio 4, ¿no es cierto? Y nos quedaría una esfera de radio 4, y así. Dependiendo del valor de c, nos van a quedar distintas esferas. ¿Por qué? Porque esta función corresponde a esferas, ¿ya? Entonces, eso corresponde a superficies de nivel de una función. Entonces, definición, el plano tangente en el punto P sub 0, x sub 0, y sub 0, z sub 0, en la superficie de nivel f de x, y, z igual a c, de una cierta función derivable f, corresponde al plano que pasa por P sub 0, que es normal a gradiente de f evaluado en P sub 0. Entonces, el plano tangente y la recta normal
van a tener las siguientes ecuaciones. Entonces es importante que ustedes sepan estas definiciones nomás. ¿Por qué? Porque vamos a tener, si se les pide el plano tangente a f de x, y, z igual a c, en este punto, simplemente hay que reemplazar en esta ecuación. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, que obviamente la función f es una función dada, va a ser la derivada parcial de f respecto de x evaluada en p sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, acuérdense que el x sub 0 y sub 0 y z 0 son puntos dados, más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto p sub 0, multiplicado por y menos y sub 0, más la derivada parcial de f respecto de z evaluada en p sub 0, multiplicado por el factor z menos z sub 0. Y esto igual a 0. Y esto que está acá corresponde a la ecuación del plano tangente a la función f de x, a f de x y z igual a c, en este punto. Y de la misma manera, de manera equivalente, la recta normal a esta función, en este punto, va a ser x igual a x sub 0 más f sub x, o sea, la derivada de f respecto a x igual a p sub 0 por el parámetro t, la otra y igual a, obviamente estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la función f de x, y, z igual a c, y igual a y sub 0 más la derivada de f respecto de y igual a p sub 0 por el parámetro t, y z igual a z sub 0 más la derivada de f respecto de z evaluado en p sub 0, quedó ese 0 más grandote, pero fue una cuestión de escritura solamente. Estos son los x sub 0 y sub 0 y z sub 0 normales, digamos, que estamos usando, por el parámetro t. Ya ese es p sub 0. ¿Ok? Evaluado en p sub 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, aquí hay una colección de ejercicios para que ustedes los hagan, digamos, y puedan practicar. Esto está en la parte, en el ítem de talleres, en RECO, donde está toda la materia vista hasta ahora. ¿Ok? Ya. Y eso sería. Que estén muy bien. Adiós. Que les vaya muy bien en las pruebas. Adiós.